acuerdo que los jóvenes interpreten la guarania con la impronta de hoy, ¿verdad? Y la información sonora que tiene. Y conste que el guarania es un género urbano, eso tenemos que dejar bien. Mucho sentimiento, sobre todo mucho respeto. Pensar que te fueras de esa manera ni nunca naimo hay. Aunque si supieras que la vida diera andashere llamo ay. Tú hasta esa casa se anara y mete se taroba. Pero los momentos vividos contigo jamás podré olvidar. Será su se hagan un du porque ya no siento tu culo. Y así se esfumaron los atardeceres en la cima del cerro Moy me nerejó. Se añe por andú, miraste el cielo y emprendiste el vuelo como un Picasso. Como estrella mimi, Piamo y batetepe, Bujaru min viva. Daya viva ya, Derera he iba, Sherenoi hawa. No puedo andar porque sos mi rumbo, mi norte. Dereje, ahí me va ahí. Roje Yasewi, Cuñataí. Guía, bella, tú mi estrella. Poema que canta mi epopeya. Dereje ha pensado, desesperado. Sheñe, anda y puacay. Pensamientos erróneos como el Judascay. Apuita y puda pulpeja el demoñay. Shereya, aputa puishay. Seas como un burú, ando roje shay. El paso que doy, eres mi aliento. Viento, siento sufrimiento, atento. Presento sustento, tormento sangriento. No estar a tu lado, mi arrepentimiento. Aparo heka andoro tobai Desalmante Koishanen basuro she consola. ¡Arriba! Me levanto, loco y te, no sé contigo cuándo estaré. Rojeca, Andoro Topay, 92 kilómetros a Zapucay. Algo romántico, caña de azúcar, fuerte dulzura en mi amargura. Cuando me muera, eso doliera. Recuérdate a mí, mi vida entera. Daiko sei, nereje, oyapo ai shereje, nebore, boraku asu, jobasu, allá. Yerombasu, Amsapu, Hambaasu, Hayekuapu. Yo quiero morir a tu lado como Julia y Estrella, brilla en ese altercado. Estrella mimi, Piamo y batetepe, Bujaru min viva. Daya viva ya, Derera he iba, Sherenoi hawa. Apaga puga y no te encuentro, se han apuntado descontento. Mi canto cambiaste en lamento, deje ya vive el departamento. Nembora ju, añete gua, siembo va, como licua, cansar uguare, ajata puta, seretico debe, me canta. Dolor, tu perfume y tu esencia, como un vicio causó dependencia. Yo al borde de la demencia, roja arota, mantengo paciencia. Como el canao que vive de luto, a este amor yo le rindo tributo. Asaya ve como el sueño, se monva para ser tu dueño. Taro aise, aparo heka andoro tobai. Desalmante, koishanen basuro she consola.
nosotros. Pasen, por favor, queremos conversar con ustedes. Qué fantástico, ¿verdad? Convertir en rap un sonido tan nuestro, una música tan nuestra como la guaraña. Qué lindo tenerles bienvenidos. Y bueno, empezar contigo y agradecerte, Mahbe, por estar aquí con tus compañeros presentando este lanzamiento. Sí, estamos demasiado contentos, muy alegres por hacer esto, una idea así de hacer la guaraña, el rap, que es lo que el rap, todos somos raperos, nos gusta mucho el rap. Y agarrar lo nuestro, lo propio que es la guaraña, el único género que podemos decir que es paraguayo de verdad, es la guaraña. Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que entrar, como todos los raperos, entrar dentro de todos los géneros. Los raperos entran en todos los géneros y hacen su toque, y nosotros decidimos hacer nuestro toque, y a toda la gente que nos apoye, que escuche, que busque. Qué bueno. Bueno, más fue la idea tuya, pero a ver, para sumar a los muchachos, cuando le pasaste el dato, la idea, se sumaron rápidamente, me imagino, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad que es un proyecto que estamos trabajando hace años con Martín, ¿verdad? Venimos trabajando con su sello Recursos y Records. Y nada, surgió la idea hace un par de años, creo que el tiempo de pandemia más o menos. Un poquitito antes, 2019. Ya estábamos gestando todo esto y nada, parecía inalcanzable al principio, pero como estaba comentando, la idea era infiltrarnos como raperos dentro del género popular por excelencia paraguayo, ¿verdad? Que es la guaraña, y hacerlo lo más patriota posible, lo más paraguayo, lo más, ¿entendés? Mantener ahí esas raíces. La verdad que fue un trabajo que llevamos ya hace varios años, y hace poco se incorporó acá nuestro amigo Al Cubo, que se está estrenando en el grupo. Qué bueno. Y cada quien, por ejemplo, ¿se encargó de escribir la parte que iba a rapear o fue un trabajo entre los tres en todo momento? Al Cubo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y ese es el orgullo del rapero, que puede decir que cada rapero compone su parte, ¿verdad? Nosotros hicimos la versión ahora de Embora de Judasú, pero la parte rapeada, cada uno compone, ¿verdad? Martín Mahbe compuso la suya, y la parte mía es también puño y letra mío. En mi caso a mí me toca interpretar y producir. Yo soy, digamos, el productor musical del grupo. Acá tenemos al productor ejecutivo, directivo. Y DJ Choco, ¿se complica darle un giro, digamos, de tuerca a una guaraña que todos los paraguayos conocemos también? Y ese era el desafío. Ese era el desafío al principio, porque como estábamos comentando, queríamos mantener lo más en porcentaje de guaraña, vamos a decirle, lo más guaraña posible. Lo más hermoso posible. Porque el rap de repente es medio sucio, por decirte, tiene de repente no queremos queremos que siga siendo guaraña con el toque urbano nomás, el toque de rap, de hip hop, que tenga buena poesía, buenos mensajes bien patrióticos, en donde te puedas identificar. Si investigas un poco nuestras letras, está bien rebuscado, hablamos mucho de lo que de ser paraguayo. Mucho patriotismo, sobre todo representar, y se complicaba un poco la vuelta, pero yo creo que logramos un producto hermoso. Se complica porque el rapero en ritmo, en tiempo, hacen 4x4. Es diferente. Y la guaraña 6x8. Claro. Es como que nosotros entramos y todo estaba en destiempo para nuestra mente, para nuestra mecánica. Entonces es volver a empezar, volver a gatear, a caminar y correr más o menos. Y estamos ahí. Y además lo hacen en guaraní, porque habitualmente el rap viene a ser en español, que lo vienen haciendo, ¿verdad? Sí, y tenemos que hacer en guaraní porque en la población la mayoría es hablante guaraní. Y tenemos que, es imposible no hacer, o sea, no podemos hacer una guaraña si no tenga guaraní. Ese también fue un desafío, porque nosotros no somos guaraní hablantes, ¿verdad? Entonces nos asesoramos con un profesor de guaraní para que todo esté bien escrito y bien pronunciado, para no fallar también con la gente que habla guaraní como costumbre, ¿verdad? Ya que nosotros manejamos más el yopará, intentamos hacer bien en castellano, yopará, pero sí tiene un buen contenido también, una parte en guaraní cerrado, por así decirlo. Que es lo que queríamos respetar también, porque en el caso de Embora sí, la canción está todo en guaraní, así que obligatoriamente hay que rapear en guaraní. Exacto. Entiendo que este es el segundo lanzamiento porque ya hicieron previamente, ya sacaron previamente Mi Dicha Lejana, ¿verdad? ¿Y qué tal le fue con esa primera experiencia? Y esa fue la que nos motivó para hacer, porque para mi gusto Mi Dicha Lejana es más hip hop, dentro de lo que es otra vez la guaraña.
Y yo como amante del hip hop me identifico más con Mi Dicha Lejana, pero esta versión es un poco más, es un poquitito más a polka canción, ¿va? Lo que es la guarania con un poquitito más rítmico, porque Sí. la guarania es bien lenta, es bien balada. Claro. Esa es la diferencia, digamos, entre la polka y la guaraña, que la guaraña es un poquito más tirado para atrás, más Sí. lento, más romántico, de repente un poco más, y la polka más enérgica. Claro. Entonces en este caso es como que se fusionó un poco también la polka canción con la guaraña de Moray Juezu y esta versión. Sí. Qué Ahora, esta segunda canción, ¿fue más rápido trabajarla desde la escritura de la letra hasta la producción y la entrega final que la primera, o la primera llevó más tiempo definitivamente? Lo que pasa con las canciones paraguayas que usamos, da gusto hacer, porque Mi Dicha Lejana es un temón, Sí. y Moray Juzu también es un temón. Entonces, ¿cómo no te vas a motivar a hacer algo? Vos escuchás ya una melodía y, hija de mí, qué buena canción. Yo no me puedo quedar corto en esto, tiene buena poesía. Entonces hay que romperse la cabeza y escribir buena poesía, y eso es lo que motiva, lo que da gusto. ¿Y cuánto tiempo llevó trabajar la primera canción? La primera canción tardamos 1 año y medio por ahí. Casi Wow. 2 años, sí. Claro. Pero porque tenemos también otros proyectos, Claro, día a claro. día, entonces cuesta un poco así. Y más allá de estar disponible en las plataformas, ¿llegaron ya a poder interpretar en vivo y sobre todo cuál fue la respuesta de la gente? Mira, todavía no hicimos en vivo. Ajá. Estamos en enero, que estamos organizando un festival con algunos grupos amigos. Bien. Y ahí vamos a meterle, o sea, este año, el año de la guarania, Sí. le vamos a meter full. El plan es terminar un álbum para fin de año, y estamos corriendo detrás del sueño. Qué bueno. O sea, ya están trabajando en otras canciones también. Sí, Siempre estamos trabajando en canciones, así que... Y hasta el momento la gente que escuchó estas guarañas rap, que le fueron comentando, ¿verdad? ¿Cuál fue el recibimiento? La verdad que por sobre todo atrapa por la musicalidad que tiene, ¿verdad? Cabe destacar que nosotros trabajamos con músicos, en el caso de lo que es el arpa, Sí. la guitarra, porque son instrumentos característicos de la guaraña. Entonces, quiero mandar el saludo a los músicos que hicieron parte de todo esto. En Mi Dicha Lejana tuvimos la oportunidad de trabajar con el señor Rito Persen Wow. en el arpa, una inminencia. El maestro Julio López, que le mando un saludo, mi hermano ahí, que seguramente está por Concepción. Y para esta vuelta en Moray Juzu trabajamos con el señor Martín Portillo en el arpa. Impresionante, Entonces, tiene esa magia del músico y queremos mantener esa esencia siempre ahí. Qué lindo. Para este proyecto del álbum, ¿cuántas canciones pretenden grabar más? Y yo quiero hacer 12 más. 12 Quiero más. hacer un álbum como corresponde, mínimo de 12. Claro. Es como en los 90. Hoy día ya es single, Sí. ¿verdad? Y yo creo que ahora vamos a empezar a experimentar más con canciones propias también ya. Se van a venir las canciones propias, vamos a empezar a desarrollar conceptos propios. Obviamente no vamos a dejar de lado las guarañas conocidas, clásicas, porque nos gusta, nos encanta, por cómo suena, pero se van a venir canciones propias también. Bien. Espectacular. Algo, ¿cómo les encontramos en las redes? Imagino que están como grupo más allá de las cuentas individuales, ¿verdad? Sí, @Compromiso Eterno PI en todas las redes. Qué Pueden bueno. encontrarnos en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. y compartan y denle like, que eso nos ayuda muchísimo. Estamos Una reposteando cosa también, insto a toda la gente que use las canciones, no solamente de nosotros, en la historia de Instagram, que busque Compromiso Eterno Moray Juzu, que ponga. A veces a todos nos gusta sacar una foto y poner una canción, Sí. pero normalmente un artista extranjero, ¿verdad? Cierto. Y le estás ayudando a ese artista extranjero. Claro. Todo, hasta los medios de comunicación le ayudan más a los artistas extranjeros y no a nosotros, Claro. ¿verdad? En general, hablo por todos. Y no nos cuesta nada poner un músico nacional y darle, eso suma muchísimo para todo lo que es la parte digital. Yo quiero consultar, ¿cada uno decide su look o están asesorados? Esto ya es natural, ya, así que Bien, no ¿eh? es que encanta. vinimos prácticamente El look natural. rapper. El look rapper. Muy Porque buen como gusto. mencionó más veces, somos raperos. Sí. El rapero siempre se destaca por el estilo, la ropa, por la forma de pensar. Ya es un estilo de vida esta manera de vestirse y de hacer música así como hacemos nosotros. Qué bueno. Se viene un año cargado de eventos, tanto para Compromiso Eterno como para en general la onda urbana, ¿verdad? En Paraguay, la movida. Totalmente. Sí. Mira, si ya arrancamos acá en ABCTV Claro. con ustedes, que más que Ay, no, estamos gracias. con todos nosotros, así que se vienen muchísimas cosas, se vienen las canciones propias, creo que dentro de poco vamos a estar en vivo también, seguramente.
Y Se viene algo también que le trajimos a ustedes. tenemos un regalías. pequeño obsequio, A no ver, sé ay, si- mira, el Roy, ay, sí, podemos mostrarle a la gente ahí. Sí. ¡Qué gusto! ¿Cómo Lisa. nos malcrían, Dios con mío! muchísimo cariño de parte del grupo. Tienes que ver si ese es tuyo A o ver. porque tiene... Vamos a ver, vamos a ver. Está personalizado. Me encanta el color. Este es de Lee Cooter. Intercambiamos muy bien. Intercambiamos muy bien. Qué bueno. excelente. Gracias, de verdad, en serio. Qué amables. de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Qué gusto, qué espectacular. Bueno, que sigan los éxitos, gracias por la visita y ya saben entonces todos a buscar a Compromiso Eterno y escucharles en todas las plataformas. Gracias de verdad. Gracias, Muchas Pablo. gracias, Pablo. Un placer. Hacemos una pausita más, quedan 7 minutos para las 3 de la tarde, ya venimos. Entonces yo estoy de acuerdo que los jóvenes interpreten la guarania con la impronta de hoy, ¿verdad? Y la información sonora. Itaú inició hace 100 años con Itajú, Piedra Negra. Con el tiempo se hizo más fuerte sin perder su esencia.